Ya no hay un frente trasero en Rusia. Mira de cerca el mapa. Las áreas verdes que antes eran seguras en Rusia ahora se están convirtiendo en puro caos. Rostov, Oriol, Briansk, Kursk, Belgorod y Krasnodar. Estas ciudades ya no son las líneas traseras del ejército ruso, son la nueva galería de tiro de Ucrania. Vladimir Putin pensó que había condenado a Odessa y Kiev a un frío helado durante los días más duros del invierno, pero la respuesta de Kiev no fue presionar el botón de espera. La venganza fue instantánea y devastadora. En las noches del 18 y 19 de diciembre, las tierras que Moscú había declarado intocables presenciaron una de las operaciones de venganza de 48 horas más intensas en la historia de la guerra moderna. Mientras los misiles y drones de Ucrania llovían sobre los objetivos más estratégicos de Putin, la gente entró en pánico, grabando la destrucción desde sus ventanas en las redes sociales. Para entender la anatomía técnica y la verdadera magnitud de esta operación, necesitamos retroceder el calendario al 18 de diciembre y examinar los eventos meticulosamente. La ola de ataques comenzó en el puerto de Rostov del Don, la aorta de la logística militar de Rusia en el Mar Negro. El objetivo no fue elegido al azar. El petrolero Valery Gorchakov, construido en 1969, una parte crítica de la flota en la sombra de Rusia utilizada para eludir sanciones internacionales, fue acorralado en la terminal de la fábrica de productos petrolíferos de Novoshakhtinsk, el punto considerado el más seguro. La inteligencia ucraniana esperó el momento en que el barco estuviera completamente cargado o descargando, su estado más vulnerable. Testigos confirmaron que las municiones utilizadas en el ataque apuntaron a la sala de máquinas y al equipo de dirección del barco, que no están blindados a diferencia de los drones estándar. Cuando se golpea la sala de máquinas de un barco, no solo pierde su capacidad de moverse, sino que también pierde sus sistemas de control de incendios y bombas. Los agujeros abiertos en el casco y el posterior incendio descontrolado hicieron que el barco se hundiera, resultando en la pérdida de la vida de 2 tripulantes. Esto fue un fracaso embarazoso para la Armada rusa. No pudieron proteger un enorme petrolero amarrado al puerto en sus propias aguas territoriales de un simple enjambre de drones. Mientras el humo del naufragio del petrolero en Rostov aún se elevaba, Kiev intensificó sus esfuerzos. La noche del 19 de diciembre escaló la guerra a un nivel donde los civiles sentirían directamente su impacto. Esta vez, el objetivo fue la ciudad de Oriol al suroeste de Moscú. Sin embargo, los sonidos escuchados durante este ataque demostraron que la guerra había evolucionado. El sonido agudo y penetrante de alta frecuencia, grabado en videos por los residentes locales, indicaba que no se trataba de drones Shahed con hélice estándar o drones domésticos, sino de municiones a reacción o misiles de crucero desarrollados por Ucrania, variantes del Palianitsia. Los misiles se dirigieron a la planta de energía térmica de Oriol, la unidad de soporte vital de la ciudad, con una capacidad de 330 megavatios. Las defensas aéreas rusas estaban completamente ciegas ante estos objetivos rápidos a baja altitud. El primer misil impactó en el edificio principal de la turbina de la planta, mientras que el segundo golpeó el centro principal de transformadores que alimenta la red. Esta táctica de doble golpe fue diseñada para hacer las reparaciones imposibles. Entonces, ¿cuál fue el resultado? El incidente, que el gobernador de Oriol, Andrei Klitschkov, intentó minimizar y censurar diciendo solo una instalación de infraestructura fue dañada, fue en realidad un desastre a gran escala que dejó a decenas de miles de personas en el distrito soviético de la ciudad sin electricidad y, lo más importante, sin calefacción en un clima de 20 grados bajo cero. Esa misma noche, el 19 de diciembre, el tercer ataque golpeó a 1000 kilómetros detrás de las líneas del frente en la región de Samara. Esta área se consideraba una zona segura en la retaguardia, demasiado lejos de la guerra para ser alcanzada. Sin embargo, los sistemas de largo alcance de Ucrania atacaron la fábrica Togliatti Azot, uno de los 10 principales productores de amoníaco del mundo. Este ataque no fue simbólico, fue estratégico. La fábrica se envolvió en llamas. Las principales vías de acceso fueron cerradas al tráfico y la producción se detuvo. Aunque el Ministerio de Defensa ruso intentó pintar un cuadro de victoria a la mañana siguiente al afirmar: derribamos 94 drones. La realidad sobre el terreno eran fábricas en llamas, barcos hundidos y ciudades congeladas. El resultado estratégico más crítico de estos ataques es el principio de igualación del dolor. Rusia, que ha estado tratando de desmoralizar al pueblo ucraniano durante años dejándolo sin electricidad y calefacción en pleno invierno, ahora ha sido golpeada con la misma arma en un efecto boomerang. El cierre de la central térmica en Oriol no es un simple fallo técnico. La arquitectura residencial rusa depende profundamente del sistema de calefacción central. Cuando la planta se apaga, no solo se apagan las luces.
Kilómetros de tuberías de agua caliente se congelan y revientan. Con temperaturas bajo cero afuera, el estallido de estas tuberías significa que miles de apartamentos perderán su infraestructura de calefacción durante meses. La decisión de la Administración Regional de Oriol de cerrar las escuelas no es un día de nieve. Es una prueba del colapso del compromiso del Estado de proteger a sus ciudadanos del frío. En el frente económico, el ataque a Togliatti Azot es un golpe estratégico a las fuentes de ingresos de Rusia. Togliatti Azot no es solo una fábrica. Es el corazón de las exportaciones de amoníaco y fertilizantes, una de las fuentes más importantes de divisas de Rusia. En un momento en que los ingresos por petróleo y gas natural están limitados, el incendio de esta instalación y la detención de la producción socavan directamente la capacidad de Putin para financiar su máquina de guerra. El efecto dominó logístico es el más letal desde una perspectiva militar. El hundimiento del petrolero Valery Gorchakov en Rostov el 18 de diciembre significa el corte de la línea de suministro de combustible a las unidades blindadas rusas en Zaporilla y Jersón. Un tanque sin combustible es el montón de chatarra más caro del mundo. Este caos en el puerto de Rostov aumentará la carga sobre el ya amenazado puente de Crimea y hará que la logística rusa sea aún más frágil y dependiente de una sola línea. Mientras todo esto sucede, la psicología del pueblo ruso ha entrado en modo de pánico. Los intentos de Putin de explicar los problemas económicos con frases absurdas como el precio pagado para mantener la calidad ya no tienen sentido para el público porque ninguna propaganda puede cambiar la realidad de un niño temblando en una casa fría. Mirando el panorama general, los eventos del 18 y 19 de diciembre prueban que la estrategia de defensa geoestratégica de Rusia ha fracasado. 3. Ucrania ha destrozado el mito de la invencibilidad. Putin quería confinar la guerra al territorio ucraniano y mantener al pueblo ruso viviendo en una burbuja. Sin embargo, Ucrania ha roto esta burbuja con sus drones de largo alcance y municiones propulsadas por reactores. El Kremlin ahora se encuentra en un dilema insoluble. Usará su limitado número de sistemas de defensa aérea como Pantsir S-300 y S-400 para proteger a sus soldados y tanques en las líneas del frente, o los retirará de las líneas del frente para proteger centros industriales y civiles como Togliatti y Oriol. Estos ataques muestran que Rusia no puede hacer ambas cosas. La frontera es tan vasta que proteger cada punto se ha vuelto matemáticamente imposible. El paraguas de defensa aérea está lleno de agujeros. Las municiones que aterrizaron a solo 400 metros del edificio del Ministerio del Interior en Rostov demuestran que el Estado ni siquiera puede proteger a sus propias agencias de seguridad. Esto es un socavamiento físico de la autoridad. Además, esta situación refuta la tesis del miedo a la escalada de Occidente. Cuando Ucrania atacó los puntos más profundos y estratégicos de Rusia, es decir, sus instalaciones energéticas e industriales no nucleares, no estalló una guerra nuclear. Al contrario, la máquina rusa se desaceleró. Kiev ha tomado la iniciativa y ha enviado a Moscú el siguiente mensaje: por cada misil que lances, una de tus plantas de energía arderá. Más allá de la destrucción física en el terreno, el pánico silencioso que resuena en los pasillos del Kremlin y las reacciones que ha provocado demuestran que el régimen también ha entrado en un proceso de colapso mental. La declaración de Putin el 19 de diciembre, en la que intentó presentar la recesión económica como un precio consciente pagado para mantener la calidad, no es la previsión estratégica de un líder, sino los desvaríos desesperados de un dictador desconectado de la realidad. Mientras el pueblo ruso lucha con las etiquetas de precios en los supermercados y el rublo en caída, la actitud de su líder de que todo va según el plan ha destruido el contrato de confianza entre la sociedad y el Estado. En particular, el ataque a la fábrica Togliatti Azot no puede descartarse como un simple accidente industrial. Esta es la eliminación de una de las últimas cartas de triunfo de Rusia en el mercado global. La quema de esta instalación, uno de los mayores productores de amoníaco del mundo, muestra que los flujos de efectivo que financian la máquina de guerra de Putin están siendo sistemáticamente cortados por Ucrania. Rusia estaba intentando compensar el golpe a sus ingresos de petróleo y gas con exportaciones de fertilizantes y productos químicos. Pero el humo tóxico que se eleva sobre Togliatti esa noche es prueba de que este plan de escape económico también ha fracasado, que la economía rusa ha llegado a un callejón sin salida, que está, de hecho, atrapada. Aún más alarmante es la desviación en las prioridades del Estado. Mientras el Kremlin gastaba sus últimos recursos y tecnología en sistemas de misiles propagandísticos como Oreshchek o en atacar ciudades ucranianas, no pudo establecer un simple paraguas de defensa aérea para proteger a sus propios ciudadanos del frío.
Cuando las escuelas en Oriol fueron cerradas, no fue por una necesidad meteorológica, sino por la bancarrota del Estado. La legitimidad de un Estado se mide no por su capacidad para expandir sus fronteras, sino por su capacidad para mantener calientes los hogares de sus ciudadanos. Y ahora mismo en Rusia, a lo largo de ese vasto tramo, desde Oriol hasta Rostov, el Estado está fallando en cumplir con este deber básico, y los tornillos que mantienen el sistema unido se están aflojando uno por uno. El petrolero Valery Gorchakov, que se hundió en el puerto de Rostov, no es solo un montón de metal. Es el entierro de la pretensión de superpotencia de Rusia en las oscuras aguas del Mar Negro. Mientras Putin promete victoria a su pueblo, solo les ofrece un oscuro, frío e interminable cortejo fúnebre. Este invierno no será solo una dificultad estacional para Rusia, sino una prueba de la supervivencia del régimen. Y parece que el Kremlin ha perdido esta prueba antes de que caiga el primer copo de nieve. Como resultado, diciembre de 2025 pasará a la historia rusa como el comienzo del invierno oscuro. Las luces que se apagan en Oriol y el barco que se hunde en el puerto de Rostov no son solo éxitos militares, sino también victorias psicológicas. Ucrania ha roto la columna vertebral energética de Rusia, ha cortado sus arterias logísticas y, lo más importante, ha destruido la ilusión de seguridad vendida al pueblo ruso. Putin, quien amenazó con misiles Oreshchek, es ahora un líder incapaz de calentar sus propias ciudades. El invierno apenas comienza y estas llamas iluminando el cielo son bengalas que anuncian el inminente colapso del Kremlin. En Rusia ya no hay ningún lugar seguro, ni en el puerto, ni en la fábrica, ni en casa. Entonces, ¿cuáles son tus pensamientos sobre este asunto? Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios. Para estar al tanto de nuevos videos, por favor suscríbete a nuestro canal y no olvides activar las notificaciones. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos.